Comenzamos con el control hidráulico, ya en el tema 2.6, recuerden del capítulo número 2 de hidráulica de potencia. ¿Qué vamos a revisar aquí? Bueno, vamos a ver lo básico que nosotros debemos de saber. La representación de los circuitos, el estándar ISO 1219 que ya lo conocemos, pero en este caso vamos a ver su representación en circuitos y lo que son las configuraciones más utilizadas de válvulas para ciertos actuadores. Eso es lo que nosotros debemos conocer para empezar a hacer control. Muy bien, vamos a ver entonces la representación de esta norma. Como vemos en la parte derecha de nuestra diapositiva, vemos un circuito normal, ¿no? Y nosotros pues debemos usar básicamente símbolos bajo la norma ISO 1219. Recuerden, este es el símbolo para una unidad hidráulica, para un filtro, para una válvula de alivio, para válvulas direccionales y para actuadores. La representación en el diagrama no va a considerar la ubicación física de los componentes. Esto quiere decir que no importa que nosotros pongamos pues nuestro cilindro hasta arriba, no quiere decir que está hasta arriba, puede estar a un lado, abajo, a la derecha, etcétera. De igual manera, pues si el filtro aquí lo estamos manejando del lado derecho, no quiere decir que físicamente esté al lado derecho de la unidad hidráulica. Entonces nosotros vamos a hacer esta representación y la jerarquía va a ser vertical. ¿Qué quiere decir? Que abajo vamos a poner nosotros nuestros sistemas de alimentación, después nuestros sistemas de control y finalmente nuestros actuadores. De esa forma lo vamos a manejar. El diagrama también maneja el estado inicial del circuito hidráulico. ¿Qué quiere decir? Bueno, al inicio, cuando empecemos, pues esta válvula va a estar normalmente cerrada. Esta válvula estará de P a B y de A hacia T y el actuador estará retraído, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir el circuito. De igual manera, pues los cilindros y válvulas siempre los vamos a representar de forma horizontal, como lo vemos aquí, ¿no? Entonces el actuador no importa si está mirando hacia arriba o hacia abajo, pues lo que estamos haciendo nosotros es simplemente representando en este diagrama de forma horizontal, pero no dice hacia qué lugar va. Los componentes los vamos a identificar de forma sistemática. Entonces, para los actuadores vamos a usar una letra A. Recuerden que la norma ISO no maneja letras, pero nosotros lo vamos a manejar de forma didáctica para poder entenderlo mucho mejor. En futuros circuitos estaremos ya utilizando correctamente esta nomenclatura. Muy bien, el primer dígito, el 1, significa el número de la rama. En este caso, este circuito solo tiene una rama de alimentación, que es esta, ¿no? Es la única rama de alimentación. Es el único circuito que existe dentro de esta unidad hidráulica. Si tuviéramos otro circuito, es decir, que de esta fuente P se va a otras ramas donde hay otras válvulas y otro actuador, entonces tendríamos otra rama donde empezaría con el número 2. Después viene el otro número, el otro dígito que significa cuál es el actuador, ¿no? El actuador 1, después si dijera 1 a 2, entonces tendríamos el actuador 2 en la rama 1. Para las válvulas de control, pues nosotros vamos a utilizar ahora la letra V, 1B1, 1B2. Para las válvulas del control, si tuviéramos un cilindro número 2, pues entonces sería 2B1, 2B2. Esto dentro de la siguiente rama, ¿no? Sensores y limit switch, pues aquí vamos a utilizar ejemplo para el actuador 1 a 1, pues usaríamos 1S1 y 1S2. En este caso pudiéramos decir que es el sensor de su final de carrera, tanto retraído como expulsado. Digamos, si tuviéramos un sensor número 2, ahora tendríamos 2S1 y 2S2. Para la unidad hidráulica y elementos de alimentación generalmente se usa 0Z si es que solo tenemos una unidad hidráulica, o si tuviéramos diferentes unidades hidráulicas sería 0Z1, 0Z2. Esto también pues, lo podemos hacer para los actuadores. Si fuera un solo actuador podríamos utilizar solo 1A, que sería el único actuador. De igual manera, si tenemos válvulas que involucran alimentación sería 1B0, y si tenemos algunos elementos de medición como manómetros, entonces usaremos también la letra Z, que será 1Z1 o 2Z3, esto la rama 2 y el de medición número 3. Los puertos de las válvulas, pues básicamente P es conexión a presión alta, T es conexión a tanque y A y B son las conexiones al actuador. Y en sistemas electrohidráulicos los diagramas eléctricos y hidráulicos se representan por separado, es decir, aquí vamos a tener pues la parte hidráulica y en otro diagrama la parte eléctrica. Aquí tenemos básicamente la representación de cómo los estaríamos nombrando de acuerdo
al tipo de elemento que nosotros tenemos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es utilizar pues básicamente esta jerarquía. Recuerden, en la parte de abajo las fuentes de energía pues serán para los actuadores, para las válvulas, para el sensor y para las fuentes de energía. Tenemos elementos de entrada que pueden ser sensores como este que tenemos aquí, después lo analizaremos. Elementos de procesamiento y de control final que los tenemos aquí y finalmente los actuadores. Aquí tenemos un diagrama pues sencillo que nosotros podemos analizar. Observen que la unidad hidráulica se encuentra en esta parte de aquí. Después nosotros podemos observar que tenemos una rama, dos ramas y tres ramas. Por eso la primera rama, el primer dígito es 1. Y observen que para las válvulas usamos V. Y en el caso del actuador, si llega a ser un motor, podemos también utilizar la letra M de motor. Recuerden que esta nomenclatura es didáctica para que nosotros entendamos de qué elemento se trata. Veamos para la rama número 2, ahora el primer dígito es 2 y si tenemos elementos de medición utilizaremos la letra Z, si son válvulas la V y si son actuadores la letra A. Como es el único actuador en esta rama, entonces podemos poner solo 2A. Para la rama número 3, de igual manera tenemos el primer dígito 3. Observen que aquí solo tenemos un elemento de medición, solo uno, por eso podemos usar solamente 3Z. Si tuviéramos otro, 3Z1 y el otro 3Z2, ¿no? De igual manera para las válvulas 3B2 y el actuador 3A. Ahora, cuando nosotros trabajamos con circuitos electrohidráulicos, pues de igual manera tenemos que hacer la misma representación en el otro elemento para que veamos la vinculación con este. Digamos, aquí tenemos el circuito hidráulico y de este lado tenemos el diagrama eléctrico que después estaremos construyendo para poder automatizar de esta manera. Entonces, si observamos aquí tenemos un sensor que es el 2S1 y observen que en el circuito hidráulico también va a corresponder el 2S1. De esta manera en el circuito hidráulico cuando se active entonces también lo hará en el circuito eléctrico. De esa forma nosotros hacemos la representación. Observen que aquí hay una marca 2S1 que también pues nosotros la tenemos acá, perdón, 3S1 y aquí también está 3S1 que observen que ya está cerrado porque actualmente ya se está tocando. Entonces de esa manera nosotros hacemos esa representación y también vamos mandando señales a nuestra parte eléctrica. De igual manera para lo que es la actuación observen que vamos a usar electroválvulas en algún momento y observen que estas están representadas con la letra Y, ¿no? Que tenemos 2YZ, entonces aquí también tenemos 2YZ. De tal manera que cuando se active esta electroválvula, pues entonces nosotros vamos a activar también esta parte física en la parte hidráulica. También vemos por ahí una letra K, estas K son de los relés que también después analizaremos. Vemos una lámpara por aquí con otra norma que podemos llegar a utilizar también y lo estaremos viendo más adelante. Muy bien, por último quiero comentarles que dentro de las configuraciones de válvulas es importante saber cuál utilizar para cada uno de ellos. En las tareas anteriores ustedes estuvieron analizando esta parte, pero de una vez hacemos un resumen, ¿no? De esta forma entonces nosotros pues debemos de recordar que tenemos posiciones que son los recuadros que nosotros tenemos en nuestra válvula y también tenemos puertos. Estos puertos pues generalmente son A, B, P y T, dependiendo si tiene 2, 3, 4 o hasta 5 puertos pudiera llegar a tener cuando tenemos dos tanques. Estas válvulas de vías se denominan, obviamente recuerden, por sus vías y luego el número de posiciones. Entonces si es una 4-3 tiene 4 vías, 3 posiciones. Si es una 5-2 tiene 5 vías, 2 posiciones. Eso hay que recordarlo. Y cada una de estas válvulas tiene diferentes formas de activación, ya sea del tipo manual, del tipo mecánico o del tipo eléctrico. Esto pues ya lo habíamos analizado un poco antes en diapositivas pasadas. También recuerden que vamos a tener la parte hidráulica o la combinación de ambos para este tipo de sistemas. Además tenemos este sistema que es el pilotado. Recuerden que el pilotaje lo que hace es que nosotros solo utilicemos poca fuerza y que lo demás lo haga la parte hidráulica. Aquí tenemos entonces una representación de una válvula de vías 4-3, 4 vías, 3 posiciones. Tiene una posición centrada con muelles, que son estos que tenemos aquí.
está activado con una solenoide y de forma manual con un pulsador. Muy bien, entonces recordando nuestras válvulas, recuerden tenemos 3.2, 4.2, 4.3 y 5.2, es una de las más comunes. La válvula 3.2, esta que tenemos aquí, se puede utilizar para el control de un cilindro de simple efecto. Esta válvula 3.2 debe tener un retorno de muelle para que cuando nosotros soltemos el botón, pues pueda regresar nuestro cilindro. O pudiera tener dos botones para que nosotros pudiéramos hacer la actuación de ambos lados sin tener esta parte mecánica. El cilindro de doble efecto, a diferencia del de simple efecto, pues necesita una válvula 4.2 o también una 5.2, que es más versátil, entonces pudiéramos tener este tipo de control para poder moverlo hacia adelante y hacia atrás a nuestro antojo. Para un motor necesitamos una 4.3, es decir, 4 vías 3 posiciones para un correcto funcionamiento, para poder detenerlo en la parte central y poderlo mover hacia un lado y hacia el otro, giro en un sentido, giro en el otro sentido, con cada una de estas posiciones. Y de igual manera, como en el caso del punto 2, hablábamos que la válvula 5.2 también la podemos utilizar para un cilindro de doble efecto. Esta lo que tiene es que es más versátil, podemos tapar uno de los puertos, digamos el A, y convertirlo en una 3.2, o pudiéramos generar otro tipo de sistema para hacerlo más versátil con nuestros tanques. Eso también lo analizaremos más adelante, visualizar por qué esta es pues más versátil comparada con una 4.2. Pero esto es lo que nosotros debemos de recordar a la hora de generar nuestros circuitos, que la válvula principal para uno de simple efecto 3.2, para uno de doble efecto una 4.2 o una 5.2 y para un hidromotor una 4.3.